Esta transmisión tiene fines exclusivamente informativos y ha sido modificada temporalmente con motivo del proceso electoral 2023-2024, en cumplimiento al ordenado en los artículos 41 base 3 apartado C y 134 párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 209 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 21 de la Ley General de Comunicación Social y 405 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, señoras y señores consejeros del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México. Con fecha 23 de mayo de 2024, nos reunimos por vía remota a través de la plataforma Zoom, las personas integrantes de este órgano colegiado, a fin de llevar a cabo la primera sesión ordinaria del ejercicio 2024 del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México. Antes de iniciar, como siempre, quiero agradecer al personal del Congreso por las atenciones otorgadas para la realización de la presente sesión. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como en lo establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Judicial Ciudadano, damos inicio a esta sesión, para lo cual verificaremos primeramente que existe el quórum legal requerido para el desarrollo de la misma. Por favor, señor secretario, le solicito proceda a dar el pase de asistencia a fin de verificar que tengamos quórum para el desarrollo de esta sesión. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia se procede a dar pase de lista a fin de verificar el quórum necesario para la celebración de la presente sesión. Cuenca Dardón Carlos Edmundo. De la Torre Mercado Gabriela. Hernández Teresa Mercedes. Hernández Morales Teresa Mercedes. Presente. Muñoz Ibarra Héctor. Presente. Nader Curi Jorge. Presente. Rivas González Sandra Margarita. Presente. Robles Gómez Mon Emiliano. Presente. Romero Galván Alejandra Montserrat. Presente. Sánchez Magallán González José Francisco. Presente. Illán Rondero Bárbara. Presente. El de la voz, presente. ¿Falta alguna o algún consejero por tomar asistencia? No faltando consejero ni consejero por manifestar su presencia, se informa a la presidencia que hay una asistencia de 9 consejeros y consejeras, por lo que existe quórum legal. ¿Es cuánto, consejero presidente? Muchas gracias, secretario. En vista de que existe el quórum requerido, se declara abierta la presente sesión. Por favor, secretario técnico, proceda ahora a dar lectura del orden del día. Con gusto, presidente. Consejeros y consejeras, el orden del día que se somete a consideración es el siguiente. Como primer punto, verificación de quórum, declaratoria de inicio y aprobación del orden del día. Como segundo punto, aprobación del acta de reinicio de actividades de este órgano colegiado celebrado el 22 de febrero del 2024. Como tercer punto, intercambio de opiniones sobre la metodología a seguir. Cuarto punto, asuntos generales. Quinto, clausura. Cumplida su instrucción, consejero presidente. Muchas gracias, señor secretario. Nada más para que se haga constar, estoy viendo que se está conectando también en este momento la consejera Gabriela de la Torre, para que se tome nota de ese particular. Bien, pues consejeros, consejeras, está a su consideración el orden del día. ¿Alguien desea formular alguna intervención?
Bien, si no es así, por favor, secretario, proceda a recabar la votación para saber si se aprueba el orden del día. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación nominal la aprobación del orden del día, por lo que se procederá a dar lectura del nombre de cada uno de las y de los integrantes de este consejo, solicitándoles manifiesten de viva voz el sentido de su voto. Cuenca Dardón Carlos Edmundo. De la Torre Mercado Gabriela. De acuerdo. Hernández Morales Teresa Mercedes. De acuerdo. Muñoz Ibarra Héctor. De acuerdo. Nader Curi Jorge. De acuerdo. Rivas González Sandra Margarita. De acuerdo. Robles Gómez-Mon Emiliano. De acuerdo. Romero Galván Alejandra Montserrat. De acuerdo. Sánchez Magallán González José Francisco. De acuerdo. Illán Rondero Bárbara. De acuerdo. El de la voz, de acuerdo. ¿Falta alguna o algún consejero o consejera por emitir su voto? Presidente, le informo que existe una mayoría, por lo que se aprueba el orden del día. Muchas gracias, secretario. En virtud de que el orden del día ha sido aprobado, le solicito ahora consultar a las y los consejeros en votación económica si es de dispensarse la lectura de los asuntos listados en el orden del día por haber sido distribuidos con antelación. Concretamente me refiero al acta de la sesión de reinicio de actividades de este órgano colegiado, celebrada el 22 de febrero de 2024 y que fue circulada a todos los y las consejeras al momento de la convocatoria. Favor de tomar la votación económica si es de dispensarse la lectura de este documento. Con gusto, presidente, por instrucciones de la presidencia, se somete en votación económica y se consulta si es de dispensarse la lectura de los asuntos listados en el orden del día por haber sido distribuidos con antelación. Sírvanse a manifestar su voto. Cuenca Dardón Carlos Edmundo. De la Torre Mercado Gabriela. De acuerdo. Hernández Morales Teresa Mercedes. De acuerdo. Muñoz Ibarra Héctor. De acuerdo. Nader Curi Jorge. De acuerdo. Rivas González Sandra Margarita. De acuerdo. Robles Gómez-Mon Emiliano. De acuerdo. Romero Galván Alejandra Montserrat. De acuerdo. Sánchez Magallán González José Francisco. De acuerdo. Illán Rondero Bárbara. De acuerdo. El de la voz, de acuerdo. Le informo, presidente, que existe mayoría. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde a la aprobación del acta de sesión del reinicio de actividades de este órgano colegiado celebrado el 22 de febrero del 2024. Cumplida su instrucción, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros, está a su consideración el punto indicado. ¿Alguien desea alguna intervención? Bien, de no ser así, le solicito, secretario, proceda a recabar la votación correspondiente para ver si es de aprobarse el acta de la sesión de reinicio de actividades de este órgano colegiado celebrada el 22 de febrero de 2024. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, procederé a recabar la votación nominal para la aprobación del acta en referencia, por lo que mencionaré el nombre de cada integrante a fin de que expresen el sentido de su voto. Cuenca Dardón Carlos Edmundo. De la Torre Mercado Gabriela. A favor. Hernández Morales Teresa Mercedes. A favor. Muñoz Ibarra Héctor. A favor. Nader Curi Jorge. ¿A favor? Rivas González Sandra Margarita. A favor. Robles Gómez-Mon Emiliano. A favor. Romero Galván Alejandra Montserrat. A favor. Sánchez Magallán González José Francisco. A favor. Illán Rondero Bárbara. A favor. El de la voz, a favor. ¿Falta algún consejera por emitir su votación? Presidente, el resultado de la votación es el siguiente.
10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se informa que existe 10 votos en favor. En consecuencia, se aprueba el acta de sesión de reinicio de actividades de este órgano colegiado celebrado el 22 de febrero del 2024. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Por favor, a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto enlistado en el orden del día corresponde al intercambio de opiniones sobre la metodología a seguir. Cumplida su instrucción, consejero presidente. Muchas gracias, consejeras y consejeros. Pues básicamente este es el punto central de la reunión que fue convocada para el día de hoy y cuya asistencia es muy reconocible. Y creo que vale la pena recordar algunos antecedentes del punto en el que nos encontramos, el Consejo Judicial Ciudadano. A partir de que el Congreso de la Ciudad de México determinó no ratificar a la licenciada Ernestina Godoy como fiscal general de justicia y nos fue notificado en términos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, nosotros tenemos que detonar un procedimiento construido entre todos a fin de emitir una convocatoria a partir de la cual se pueda formular una terna de candidatos para la consideración de la persona que encabece la jefatura de gobierno. En este sentido, a lo largo de este tiempo, en el que pues, hemos presenciado la existencia de campañas políticas, recién ocurrió una resolución muy importante, que fue la acción de inconstitucionalidad 133/2023, que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este era el último punto que quedaba pendiente en una definición sobre las facultades del Consejo Judicial Ciudadano para formar la terna y para que tengamos certeza que los términos de la ley orgánica son los apropiados. Recordarán ustedes que esta acción de inconstitucionalidad, de la que se habló inclusive en el procedimiento anterior, fue promovida por una serie, por diputados del Congreso de la Ciudad de México en contra precisamente de la reforma a la ley orgánica en los artículos 42 y 42 bis que nos facultan para actuar como lo estamos haciendo. Esta acción de inconstitucionalidad después de mucho tiempo fue ya resuelta por la Suprema Corte de Justicia. La ponencia fue del ministro González Alcántara y Carranca y se resolvió en el sentido de reconocer la validez de las reformas legislativas. Y por lo tanto, pues quedó ya superado el último, digamos, punto pendiente de determinar sobre si la legislación a partir de la cual nosotros hemos desarrollado nuestras funciones podía o no eventualmente declararse o anularse por la Suprema Corte de Justicia. Lo que ocurrió es que la Suprema Corte resolvió que fue constitucional el procedimiento de ratificación, es decir, el establecimiento del procedimiento de ratificación es constitucional de la persona titular de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México, que no es inconstitucional prever la ratificación de las fiscalías especializadas y que no resultan inconstitucionales, esto es lo más importante para nosotros, que no resultan inconstitucionales las facultades atribuidas al Consejo Judicial Ciudadano. Entonces, esta sentencia reconoce la validez de la reforma legislativa. Cabe señalar que esta decisión pues fue una decisión que tomó la Suprema Corte de manera pública. Sin embargo, no se ha publicado el engrose. El engrose será publicado próximamente, hasta donde yo sé no se ha publicado, está en trámite de firmas. En cuanto se publique yo se los haré llegar, pero lo importante es que ya conocemos cuál es el sentido de la decisión, independientemente de cuándo se publique, y por lo tanto, bueno, pues ningún escollo tenemos ahora, ninguna duda de constitucionalidad en relación con lo que tenemos que hacer. Entonces, el punto del orden del día que se encuentra sujeto a consideración de todos nosotros, pues es un intercambio de opiniones sobre la metodología que habremos de seguir, cómo nos habremos de organizar, qué tendremos que empezar a ir haciendo, cómo nos podremos ir distribuyendo algunas responsabilidades, de tal manera pues que en la medida de lo posible y dentro de los tiempos que nosotros mismos establezcamos, podamos ya cumplir el cometido que tenemos enfrente y que es justamente ese, de formar una terna. Entonces, en este sentido, yo abro la mesa para que tomemos nota de todas las consideraciones que ustedes quieran y eventualmente podamos ir llegando a algunas decisiones sobre este particular. Entonces, bueno, pues no sé quién quisiera comenzar con las opiniones.
¿Alguna intervención? Yo, presidente. Adelante, consejera Gabriela. Déjame abrir mi cámara. Creo que ya la abrí. Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que valorar es entre todos revisar el proceso que ya lo tenemos, que ya sabemos que, claro, o sea, lo que marca la ley con los requisitos que ya están establecidos para que de ahí podamos ir a lo mejor definiendo actividades o responsabilidades de cada quien. No sé qué opinan los demás. O sea, como tener esta sesión de trabajo de repasar bien lo que ya nos marca la ley. ¿Me expliqué? Sí. O sea, en cuanto a los requisitos que debe tener la persona, que nosotros, las personas más bien, que estén en la terna, para que con base en ello podamos también nosotros valorar esos puntos, ¿no? Porque algo, o sea, hemos discutido muchas veces que hay algunas terminologías que como tal es muy complicado de poder evaluar en las personas. De acuerdo. Miren, Entonces, a ver, creo que nos puede ayudar a ponernos de acuerdo en justamente cómo podemos evaluar con mucho sí. cuidado todo eso que nos marcan como requisitos que ya existen. A ver, aquí, para, para comentar esto, creo que es muy interesante. Aquí la fracción 9 del artículo 42 de la ley orgánica, digamos que detona todo esto, es el primer punto, porque dice, de no obtenerse la mayoría calificada en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para la aprobación de la ratificación, supuesto en el que nos encontramos, la mesa directiva notificará al Consejo Judicial, supuesto que también ya ocurrió, a efecto de que el Consejo Judicial emita la convocatoria para el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General, en este caso. Ahora, la interpretación de esta fracción es que quien debe emitir la convocatoria es el Consejo Judicial. No sé si alguien tenga alguna lectura distinta, es decir, que tenga que emitir convocatoria del Congreso de la ciudad, porque dice, de no obtenerse la mayoría calificada, para la aprobación de la ratificación, lo vuelvo a leer, la mesa directiva notificará al Consejo Judicial a efecto de que emita. Yo entiendo que nosotros tenemos que emitir la convocatoria. Y ese sería como que el primer paso. Pero tenemos que emitir una convocatoria, pues entre todos, la verdad, en la que pues analicemos todos los requisitos y cómo vamos a verificar y qué procedimiento vamos a llevar a cabo. O sea, lo que sí nos dice la ley es que tenemos que emitir una convocatoria, a menos que alguien tenga una lectura distinta. Entonces, no sé si alguien más quisiera abonar en esto. Y luego, también, pues, que recordemos que los requisitos para ser fiscal general de justicia de la Ciudad de México están establecidos tanto en la Constitución de la ciudad como en la ley orgánica. Entonces nosotros tenemos que tener muy claros estos requisitos porque en la convocatoria tenemos que pues anunciar esta parte y evidentemente que se verifique que quienes participen en la convocatoria cumplan con estos requisitos. Entonces, pues a mí me parece que el primer paso es que establezcamos lo que podría ser una convocatoria, que vayamos construyendo una convocatoria. No sé qué les parezca esto. Adelante, consejero Emiliano Robles. Buenos días a todos. Buenos días. Mi intervención será muy breve. Yo estoy preparando un documento con las sugerencias de un servidor para la metodología. Evidentemente la convocatoria, también coincido que la convocatoria debe salir del Consejo Judicial, que es el órgano constitucional ciudadano, pero sobre todo especializado, al ser formado de forma colegiada por, en su mayoría, abogados. Debe de salir la convocatoria de aquí y la metodología, coincido que la base es los requisitos mínimos indispensables que prevé la propia Constitución y la ley orgánica, pero al ser un órgano constitucional en quien se confía esta evaluación de perfiles para proponer las mejores
opciones como terna al jefe de gobierno. Yo estoy preparando un documento que toma como base este requisito, los requisitos mínimos indispensables, pero ampliando un poco el ejercicio de facultad de evaluación con las propias sugerencias que incorpore cada uno para que podamos hacer una evaluación más allá de hacer un checklist y estar diciendo si se cumple con esto, 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 pues realmente poder hacer una evaluación a profundidad y que encontremos perfiles. Bueno, ese sería mi primer punto. Yo por eso me reservo las opiniones porque quiero compartirles un documento que por el principio de transparencia del proceso que seguimos, si no hay inconveniente con el resto de los consejeros, que también solicito en su momento se le dé la publicidad en los medios del consejo para que también la gente conozca y no solo quede en un documento. Y el segundo punto que sé que no está tratando ahorita, creo que también si vamos a empezar a compartir estos puntos, valdría la pena tener un calendario para que podamos todos tener el respeto del tiempo de todos los compromisos y que podamos saber con suficiente antelación en qué fechas reunirnos. Y agradezco el tiempo de todos los que se hayan conectado. Un saludo y gusto verlos a todos. Muchas gracias. Pues será muy interesante recibir ese documento, ¿no? A ver, pero nada más para precisiones, ¿cómo nos lo compartiría consejero Robles? Lo ¿En voy a el enviar chat o el correo lo voy a enviar electrónico? por correo electrónico, que es el canal oficial que está usando el consejo, pero también lo voy a enviar al chat en el que estamos todos. Y es únicamente una propuesta, es la propuesta de un servidor de la metodología de la convocatoria, obviamente para que ustedes lo valoren y se someta en su caso, al debate de todos, básicamente. Correcto, para que así sea, señor secretario. En cuanto recibamos ese documento, pues todos lo podamos analizar y que tenga los fines de publicidad que está solicitando el consejero. Consejera Bárbara, por favor, adelante. Gracias. Buen día a todos. La verdad es una grata sorpresa que todos, a pesar de la premura con que fuimos convocados, estemos aquí. Y justamente a mí me parece que un principio básico es contar con una agenda con la periodicidad que quieran, lo que tengamos muy claro cuáles son los días que tendríamos esta sesión cada 15 días, cada 3 semanas, no sé, lo que ustedes consideren, pero sí que lo tengamos claro porque desde el 22 de febrero que no nos convocaron y que había la inquietud de varios de nosotros de que hay que darle seguimiento a nuestra reinstalación porque obviamente la notificación del Congreso de la no ratificación de la fiscal Godoy, pues se dio hace tiempo. Entonces, sí, luego tenemos agendas y todo, y es complicado que se decida de manera unilateral, vamos a tener sesión. Entonces, lo más correcto por respeto a todos es que tengamos un calendario de aquí a que podamos cumplir con nuestro cometido. Pasando a esta parte, digamos, básica, de procedimiento, yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de que este proceso sea transparente y que además sea garante para todos y cada uno de los que se inscriban al procedimiento de selección de la terna. Y también que tengamos y garanticemos a los ciudadanos que efectivamente esto se está haciendo de una manera muy transparente y de una manera con apego a la ley, pero ciertamente en algunos aspectos de la ley existen ciertos elementos de carácter subjetivo que cada uno de nosotros va a tener. La convocatoria, de alguna manera, es el primer banderazo que tendríamos que tener y yo agradezco que el consejero Robles vaya a hacer este documento, pero yo creo que independientemente de si él lo va a hacer o le hagamos llegar nuestras propuestas a él para tener un documento y no 10, todos tendríamos que tener claro qué queremos de la convocatoria, para que además, reitero, las personas, las y los abogados que se inscriban a la convocatoria tengan muy claro cómo va a funcionar esto.
tengan muy claro cómo operará, cómo se va a valorar, etcétera, etcétera. Pero también hay un segundo momento en donde todo este procedimiento nos va a servir a cada uno y a cada una de nosotras de valoración para que podamos tomar la decisión de cómo queremos o cómo sería la terna. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que la metodología tiene dos momentos básicos. Primero es cómo queremos la convocatoria, y yo creo que aquí en esta sesión, dada la premura de convocatoria, lo único que podemos hacer es algunos lineamientos que debe contener la convocatoria, y un segundo momento que sería cómo vamos a integrar la terna. Pero este segundo momento de cómo vamos a integrar la terna depende de varias cosas. Primero depende de la afluencia de gentes, porque podemos tener que se inscriban 5 candidatos o se inscriban 50, y entonces eso va a variar mucho de cómo podamos hacer esta segunda parte. Entonces yo creo que ahorita, en este momento, solo deberíamos de abocarnos a la primera fase, que es la convocatoria. Después sería el segundo momento, que es la terna. Y en la convocatoria tiene que haber un procedimiento donde no solo están los requisitos que establece la ley, porque hay requisitos que, como bien decía la consejera Gaby, van a ser sujetos de interpretación, como es la honestidad, como es el apego a los derechos humanos, como puede ser sus conocimientos en materia de género y todo este tipo de elementos que bordea el último inciso de los requisitos que establece la ley orgánica. Pero también tendríamos que tener un procedimiento de cómo vamos a recibir y dónde se va a recibir los documentos de todos y cada uno de los, una vez que lleguemos al acuerdo de qué se les va a pedir, los requisitos de todos y cada uno de los expedientes que se tengan, cómo vamos a tener acceso los consejeros a todos y cada uno de esos expedientes, de esos candidatos, si estamos de acuerdo en hacer una entrevista a todos y cada uno de los candidatos, y también darle certeza a los candidatos de recepción y validación de las solicitudes para ser candidato, porque obviamente podrá haber quien no cumpla los requisitos que se establezca en la convocatoria, y entonces tendríamos que notificarle que no es viable y los motivos por los cuales se validan las solicitudes, igual que hicieron con nosotros. Hubo mucha gente que se inscribió para este Consejo Judicial Ciudadano, pero no todos fueron validados porque no cumplían con los requisitos que establecía la propia convocatoria. Es decir, transparencia, más certeza a los participantes. Entonces, a mí me parece que estos serían los elementos o los lineamientos. Si en este momento, como veo, carecemos de la posibilidad de ir desglosando punto por punto de los requisitos o de cómo vemos que tiene que ser la solicitud, a lo mejor la sugerencia y el ofrecimiento generoso del consejero Robles podría ser, o formar aquí algunos grupos para que podamos tener 2 o 3 documentos, porque me imagino que cuando convocaron, la presidencia y la Secretaría Técnica ya tenían alguna idea de cómo tendría que ser esta convocatoria, entonces seguramente ellos ya podrían conformar un primer grupo, y no sé, hacer aquí los grupos que consideremos para que tengamos 2, 3 documentos, o 10, 11, dependiendo de lo que cada quien quiera, que podamos tener para la convocatoria, pero sí bajo la idea de que este procedimiento no solo debe de incluir los requisitos, sino cómo recibir, cómo validar, cómo tener acceso los consejeros a todos los documentos, y por supuesto la validación de las mismas solicitudes. Esa sería mi propuesta para esta sesión.
Gracias. Muchas gracias, consejera. ¿Algo más? Bueno, miren, a ver, nada más para que recordemos, nosotros convocamos una reunión que debió de haberse celebrado el 20 de marzo, sin embargo, por falta de quórum no pudimos llevarla a cabo. Y bueno, pues la convocatoria para esta reunión se llevó a efecto en los términos y con las anticipaciones que nos establece nuestro reglamento. Nada más para que quede constancia de eso. Y me parece muy interesante lo que está diciendo la consejera Bárbara, pero a ver, yo lo veo también como tema que quiero yo compartir con ustedes en otro ángulo. Y concretamente es que podamos intercambiar puntos de vista por la experiencia que ya tenemos sobre lo que eventualmente podría ocurrir más allá de la convocatoria, sobre precisamente lo que está comentando la doctora. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué apoyos vamos a necesitar del Congreso, concretamente, para que pueda ser una realidad, que podamos recibir los documentos de todos los candidatos, que todos los consejeros tengan el expediente de los candidatos y puedan consultarlo, que existan lugares específicos para el resguardo de la documentación, que puede ser poca o puede ser mucha, dependiendo de la afluencia de candidatos, de si se decide que hayan entrevistas, cómo se van a hacer esas entrevistas, cómo se van a organizar los expedientes, porque en procedimientos de este tipo suele ocurrir que luego vienen reclamaciones, vienen procedimientos legales de quien no queda satisfecho con los resultados o con las decisiones del Consejo. Y puede ser una cantidad importante de, no sé, recursos, medios de defensa, qué sé yo, qué apoyos jurídicos vamos a tener también del Congreso. Porque en los dos juicios de amparo que hemos recibido hasta este momento, que son muy sencillos y que realmente no tienen mayor trascendencia, pues yo me encargué de hacer los informes y de informarles a ustedes si están ustedes autorizados en los informes. Pero ya si estamos hablando eventualmente de un número mayor de casos, de procedimientos y demás, pues nosotros tendríamos que tener un apoyo para atender todo esto. Entonces, como que un poco, sí, como dice la consejera, hay que prever todo eso, pero a mí me gustaría ir previéndolo para ir solicitando al Congreso más o menos esos apoyos. Concretamente, oficinas, recursos materiales, lo que se pueda, y asistencia jurídica eventual, ¿no? que podamos nosotros enfrentar. Esto por un lado. Luego, nosotros aquí, como comentaba la consejera Gabriela, ¿qué se necesita? ¿No? Bueno, pues aquí tengo ya, localicé la Constitución y la Ley Orgánica, fíjense. Dice la Constitución, para ser titular de la Fiscalía de la Ciudad de México se requiere que al momento de su designación la persona cumpla con los siguientes requisitos. Ese es el artículo 44. Tener ciudadanía mexicana, tener cuando menos 35 años de edad, contar con título de licenciatura en Derecho con experiencia mínima de 5 años, no haber sido condenado por delito doloso, someterse y acreditar en los términos de ley evaluaciones y certificación de confianza, presentar y hacer pública en los términos de ley su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, no haber desempeñado un cargo de elección popular o cargo de dirección de un partido político un año previo. Y luego nos dice la misma Constitución, el perfil de la o el fiscal general será de una persona honorable, con conocimientos y experiencia en el ámbito jurídico y de procuración de justicia, capacidad de administración y dirección institucional, diseño y ejecución de políticas públicas, independiente en su actuación, con una visión de respeto y protección a los derechos humanos, atención a las víctimas y perspectiva de género. Todos estos requisitos constitucionales tenemos que verificarlos. Algunos son muy objetivos, ¿no? La ciudadanía mexicana, la edad, no sé, son documentados. Otros, pues son cualitativos y tenemos que ver esa parte. Y luego la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia reitera que para ser titular de la Fiscalía se requiere tener la ciudadanía mexicana, tener cuando menos 35 años de edad, contar con título y cédula de licenciatura en Derecho con experiencia mínima de 5 años, no haber sido condenado por delito doloso, someterse y acreditar en los términos de ley las evaluaciones y certificación de confianza, presentar y hacer pública en los términos de ley su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, no haber desempeñado un cargo de dirección popular o cargo de dirección un año previo, aquí está repitiendo, y luego dice, la persona fiscal general será de reputación honorable,
con conocimientos y experiencia en el ámbito jurídico y de procuración de justicia, capacidad de administración y dirección institucional, diseño y ejecución de políticas públicas, independiente en su actuación, con una visión de respeto y protección a derechos humanos, a víctimas y perspectiva de género. Estos son los mínimos que está establecido en la Constitución. Podemos ampliarnos, podemos no ampliarnos. ¿Hasta dónde podemos ampliarnos? Me parece interesante el comentario del consejero Robles, y pues a mí sí me gustaría ver qué es lo que él tiene pensado sobre este perfil y sobre estas partes sustantivas, ¿no? Pero vean ustedes todo lo que tenemos nosotros que contemplar. Entonces, digo, por mi parte, yo ya estoy haciendo contacto pues, con quien está ahorita al frente del Congreso para ir avanzando sobre estos apoyos, porque es lo que nos toca, el consejero Irving y yo andamos trabajando en esa parte, y bueno, pues creo que nosotros tenemos que considerar todo esto, tanto lo que propiamente debe de venir contenido en una convocatoria, como también lo que tenemos nosotros que considerar en el desarrollo del procedimiento que marque la propia convocatoria, y que ya nos va a tocar pues a todos, ¿no? Cumplirlo, ¿no? ¿Cómo queremos hacerlo? Entonces, consejera Bárbara, ¿quería hacer un comentario? ¿Levantó la mano? Sí, sí, Gracias. claro, gracias, gracias. En realidad, toda esta convocatoria, aparte de darle, reitero, certeza y transparencia a los candidatos, que ellos van a exigir eso como mínimo, ¿cuál es el objetivo de tener esta bolsa de candidatos? Nosotros tenemos la obligación de armar la terna, o sea, o las ternas, porque evidentemente cada terna o una terna se va a someter al Congreso, y si el Congreso no la rechaza, tendremos que estar haciendo ternas, 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 hasta en tanto esté acreditada o les parezca la misma. Esa es nuestra función. Nuestra función ulterior es hacer la terna. La convocatoria, la certeza de los candidatos, los requisitos, nos sirve, reitero, también a nosotros como consejeras y consejeros para poder tomar la decisión final, porque además lo tenemos que hacer con las 3/4 partes, como lo hicimos para el caso de la fiscal, de armar esas ternas. Entonces, por eso yo creo que por una cuestión práctica ahorita, y coincido con los que me han antecedido en el uso de la palabra, nos tenemos que centrar en este tema de la convocatoria. Por eso propongo, independientemente de los requisitos, es una parte de la convocatoria, una parte de la convocatoria, pero viene todo lo demás. Entonces, yo insisto en que valdría la pena que si pudiéramos tener un calendario de sesiones. En el segundo punto del calendario de sesiones, en la siguiente sesión, ya tuviéramos algún documento, o ir desglosando, si no están de acuerdo en los documentos, punto por punto, los acuerdos, los requisitos, que creo que es donde a lo mejor vamos a tener discrepancia, porque en el procedimiento de quién los recibe y todo, eso es logístico, ¿no? Y ya lo está viendo el secretario técnico y todo para tener, eso creo que lo podemos ir solventando. E incluso tener hasta un correo para que ahí nos lleguen los documentos de todos, para no estar yendo a revisar, que se pueden escanear, etcétera, etcétera. Eso creo que es salvable. Pero, sí, a lo mejor el tema central de aquí, y por eso yo creo que el presidente empezó, es el tema de los requisitos. Pero entonces, o hablamos de tener algunos documentos, no solamente el del consejero Emiliano, sino que algunos se pongan a armarlo o se sumen a la propuesta que está liderando el consejero Robles, para tenerlo. O aquí le decimos, sí, consejero, pues tú preséntalo y te mandamos tus propuestas, etcétera, ¿no? Pero lo primero es tener un calendario para tener certeza de cómo vamos a estar cada 15 días, no sé. Y incluso en la convocatoria va a venir cuánto tiempo le vamos a dar a las personas para acreditar los requisitos que pidamos, porque algunos son largos o son difíciles de obtención. Y entonces vamos a tener que darle tiempo a que la gente
pues se junte sus documentos, ¿no? Seamos coherentes con esa circunstancia, porque lo que de mi parte sí quiero que quede claro es que a mí me interesa que en la terna estén los mejores perfiles que nos lleguen de candidatos. Y que además tendremos que tener claridad de que tiene que haber ciertos elementos que también están en la ley orgánica, como el tema de la igualdad sustantiva, etcétera. Entonces tendrá que ser quizás, ya lo veremos en su momento, cómo integrar la terna para cumplir con esos requisitos. Pero aquí me parece que ahorita en este momento podemos tomar esas dos decisiones. Si nos vamos a la próxima sesión para valorar los requisitos o si hacemos un documento como sugiere, no como sugiere, como lo está haciendo ya el consejero Robles, y entonces hacemos 2, 3 equipos, qué sé yo, pero sí tenemos que ver o le entramos de lleno al tema de los requisitos uno por uno y ya el procedimiento pues irá variando, no sé, pero sí creo que lo primero, insisto, y así pido que se someta a consideración si alguien está en contra de que tengamos un calendario de sesiones. Gracias. ¿Bien alguien más? Miren, en cuanto al calendario de sesiones, pues a mí también me parece muy pertinente para que nos organizemos todos. Solamente les quiero pedir un favor en este sentido. El Congreso ahorita está pues, en su comisión permanente y por razones públicas, están en competencia electoral, ha sido un poco complicado tener acceso a los apoyos mínimos necesarios para hacer esto. Entonces, yo lo que les quiero pedir es que el consejero secretario, Irving Chehue, analice internamente cómo está la organización y más o menos cómo se está viniendo el trabajo del Congreso para que nos haga una propuesta de calendarios y la podamos cumplir, porque nosotros en este momento necesitamos los apoyos del Congreso. Entonces yo me comprometo a enviarles lo más pronto posible una propuesta por correo electrónico igual, que pueda ser un calendario de sesiones razonable para que todos vayamos tomando nota sobre ese particular y sobre todo que sea realizable porque tengamos los apoyos que necesitamos. Eso entonces a mí me parece muy pertinente. Y lo otro, yo creo que también tendríamos que hacer grupos de trabajo, ¿no? Yo creo que tendríamos que hacer grupos de trabajo para revisar los requisitos. A mí pero no me preocupa, me ocupa mucho la parte cualitativa. ¿Bajo qué argumentos podemos medir la honorabilidad del candidato? Por ejemplo, ¿bajo qué criterios podemos nosotros medir la capacidad institucional o su mística de servicio en función de género y de atención a víctimas? Desde luego que son consideraciones que seguramente los expertos sabrán cómo medirlas, pero nosotros tenemos que tenerlo claro desde la convocatoria para que también sea del conocimiento de los participantes y que nosotros a partir de nuestros propios argumentos, nuestras propias bases de evaluación cualitativa, empezamos a tomar decisiones. Porque imagínense que nosotros eventualmente le digamos a un candidato que no, porque no lo consideramos independiente. Pues ese candidato tendría derecho a reclamarnos que le expliquemos por qué y bajo qué criterios llegamos a esa determinación. Y nos lo podría inclusive reclamar. Entonces, tenemos que tener claridad en eso, ¿no? Adelante, consejera Bárbara. Sí, ahí difiero, presidente. El fin ulterior de nosotros no va a ser complacer a los candidatos. No, por supuesto que no. Va a ser conformar una terna. Y para conformar una terna, obviamente, lo que el candidato que para alguno de los aquí presentes puede ser bueno, a lo mejor para mí yo sí le veo que no cumple con aspectos de género, etcétera. Por eso creo que, e insisto, que en una posible entrevista, porque tienen derecho los candidatos a ser entrevistados, a argumentar, a que conozcamos quiénes son, tendremos que pensar en entrevistas. Pero al final de la jornada, nosotros valoraremos como consejeros quiénes para mí son los mejores perfiles, que a lo mejor no son los mejores perfiles para otros. Por eso es que nosotros llegaremos
Y esa parte tiene que quedar muy clara en la convocatoria, que la decisión de armar la terna es una facultad exclusiva de este consejo, y es un tanto cuanto subjetiva, igual que cuando votamos por la fiscal Ernestina Godoy. Más allá de las evaluaciones, es un tema de que al final cada uno de nosotros emitió su voto razonado, pero al final, y de cuentas o no, con muchos elementos de carácter subjetivo basado quizás en todo lo que hicimos. Lo único que sirve el procedimiento es para validar nuestro actuar. Pero yo creo que ningún candidato puede decir, no, ¿por qué no me consideraste en la terna? No, porque esa es una facultad exclusiva de nosotros. No, sí, por supuesto, consejera, yo lo tengo claro, sé perfectamente bien que es facultad nuestra, y yo coincido absolutamente en que no se trata aquí de darle gusto a nadie, sino de escoger los mejores perfiles, bajo el criterio de equidad de género también, y de garantía de participación, y de todos los aspectos que nosotros tenemos que considerar. Yo estoy completamente de acuerdo en eso. Pero eventualmente, porque ha pasado en otros procedimientos, y tenemos que pensar en eso, eventualmente algún candidato que no resulte favorecido, no es que yo le tenga que dar ninguna explicación, pero sí me puede pedir que yo le indique por escrito las razones por las cuales sí, sí, puede pasar, ha pasado, consejero. Y eso nosotros tenemos que tener, ha pasado en otros procedimientos, y todos lo sabemos. Entonces, cuando yo le tenga que contestar al consejero, al participante, ¿por qué razón no fue considerado? ¿O por qué razón fue descalificado? Porque a lo mejor alguno será descalificado. Pues yo tendré que tener una razón objetiva, argumentada, para explicarle, porque esa respuesta eventualmente la puede litigar. Yo estoy pensando en eso, yo estoy pensando en un procedimiento que pueda ser muy complicado desde ese punto de vista, por buenas y por malas razones, por buenas razones y por malas razones. Entonces sí tenemos que considerar todas estas partes. Y a mí me parece que también algo que nosotros tenemos que superar fue esa parte para que la transparencia no quede, no tenga ninguna duda absolutamente sobre los criterios que estamos utilizando para hacer nuestras evaluaciones. Ya veremos si vamos a votar de manera cerrada o abierta, eso es una decisión que tomaremos entre todos, pero en todo caso tendríamos que tener herramientas. Yo por lo menos creo que sí las necesito para poder medir si alguna persona, pues no sé, cumple o no cumple, ¿no? Con estos requisitos. Pero creo que el consejero Irving quería comentar algo. Adelante, consejero. Sí, presidente, gracias. De lo que estoy escuchando, veo que todas las propuestas son buenas, pero yo sugeriría aquí a los compañeros, consejeros y consejeras, que lleváramos a cabo una mesa o mesas de trabajo, igual para discutir el documento aquí del compañero, del consejero Gómez Mont, sí, que está haciendo el favor de presentarlo, bueno, que lo va a hacer el favor de presentarlo, y así pudimos discutir cada punto, cada tema, en este caso, las pequeñas cuestiones preventivas que están comentando, para efecto de que no nos llegue, como dice el consejero presidente, alguna reclamación, sí, porque si bien es cierto, sí pasó, y también pasó en la primera etapa que nosotros, en este caso, desarrollamos, ¿no? Para la ratificación la no ratificación de la fiscal, en este caso que fue, ¿no? Que así lo decidió el pleno del Congreso. Sí, no sé qué tan de acuerdo también estarían ustedes para poderlo discutir mejor en una mesa de trabajo con más amplitud de horario. Veo que también algunos consejeros ya tienen ahí sus agendas, como habían comentado, complicadas, pero podemos discutirlos en esa mesa. Digo, si están de acuerdo, ¿no? Pues yo sí, a mí sí me gusta la idea. Yo creo que es importante que entre todos, para que la documentación recoja puntos de vista de todos. Consejera Gabriel, adelante. Sí, estoy de acuerdo, o sea, justamente iba a decir eso, que sí es importantísimo que hagamos mesas de trabajo, porque pues como ya lo hemos estado comentando ahorita, ¿no? Hay cosas que tenemos que tener súper claras, ¿no? O sea, para algunos pueden ser muy obvias y para otros no tanto. Por ejemplo, me acuerdo de los requisitos que estoy revisando de lo que he estudiado, ¿no? Ciudadanía mexicana con al menos 35 años de edad, licenciado en Derecho con experiencia mínima de 5 años, pero ¿qué quiere decir experiencia mínima de 5 años?
como abogado, en temas penales, en temas con experiencia en la fiscalía o con experiencia en qué, ¿no? Porque experiencia puede tener mucha gente en muchas cosas. Entonces, justamente por esto, que puede ser también algo muy ambiguo, nos tenemos que sentar en mesas de trabajo para que quede muy definido y para que todos estemos en común acuerdo en las interpretaciones que pueden estar ambiguas justamente, ¿no? Era eso. Excelente, Irving, también se me hace. Pues podría ser retomando la propuesta que acordemos realizar mesas de trabajo y hacer sesiones ya nada más para la definición, para las votaciones y para el establecimiento de los acuerdos públicamente. Podría ser, no sé si les parece que por ahí, o compañera Bárbara, adelante. No, yo no estoy de acuerdo en unas mesas de trabajo. Yo creo que las asambleas ordinarias, extraordinarias, es el espacio, porque las mesas de trabajo van a ser, no, pues, si gustan, hagamos la propuesta de tener aquí varias propuestas que discutamos, pero este es el espacio. Yo no creo que tenga que haber mesas de trabajo, sino que al contrario, en aras de la transparencia y en aras de que están grabándose, que la ciudadanía sabe lo que estamos discutiendo, aquí es el espacio donde se tiene que discutir. Si se presentan documentos como el que va a presentar el consejero, excelente, aquí lo discutimos, o bien que ustedes en lo económico o algunos de nosotros digamos, pues yo con la consejera Gaby voy a presentar un documento. Pues Gaby y yo vamos a trabajar otro documento aparte y se discuta. Pero si este es el espacio correcto y no las mesas de trabajo. Yo creo que eso se presta a otros elementos y no a una transparencia debida. Entonces, yo no participaría, desde ahorita lo comento, en ninguna mesa es el espacio de decisión correcto para que lo discutamos. Gracias. ¿Alguna otra opinión sobre este tópico, sobre esta propuesta? Yo entiendo que la propuesta del consejero Irving es que nos vayamos reuniendo en mesas de trabajo para ir redactando, para ir discutiendo, para ir formulando proyectos de documentos, para ir bajando ideas al papel, a blanco y negro, y evidentemente, en las sesiones de trabajo es donde se tiene que discutir todo, se tiene que presentar todo, se tiene que aprobar todo. Las mesas de trabajo no es para aprobar nada, según entendí de la propuesta, sino las mesas de trabajo es para ir bajando al papel las ideas que eventualmente puedan ser discutidas públicamente, analizadas y votadas en esta sesión, pero bueno, pues como se quiera, desde luego que hay democracia, ¿no? Compañera Rivas González, ¿quieres hacer un comentario? Adelante, Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el consejero Emiliano. Si quiere y si gusta, yo me puedo sumar a su propuesta. Ese es un primer punto del que quiero hablar. Me pongo en tus manos, Emiliano. Y bueno, ese es uno. En el segundo, yo sí estoy de acuerdo con las mesas de trabajo, no tal cual que sean cerradas y que no se puedan hacer públicas. Concuerdo con la consejera Bárbara. Siento que tienen que ser todo, ahora sí tiene que ser todo muy claro, muy público, justo para evitar las reclamaciones que el consejero Irwin Chahue nos estaba diciendo. Siento que tenemos que hacer público todo esta vez porque sí vamos a seleccionar a una persona que van a hacer cosas apenas, no es alguien que ya tenga un cargo como lo fue la fiscal Ernestina, nosotros no la quitamos tal cual. Entonces siento que sí es importante las mesas de trabajo, uno, para que personas y todo el equipo estemos de acuerdo, una, en los requisitos, dos, en las convocatorias, tres, en cómo se va a recibir la información, cuatro, cuánto tiempo va a ser el que vamos a darle a los participantes, cuántos participantes se van a poder postular. Entonces siento que sí son importantes las mesas de trabajo, pero podremos manejar una metodología para darle atención a lo que está diciendo la consejera Bárbara y que sea todo público y conforme a la ley y no tengamos más adelante reclamos e incluso entre nosotros como equipo sea que todos estemos de acuerdo y la convocatoria se lance en tiempo y forma, todos de acuerdo. Entonces, yo coincido con Gabriela, con Emiliano, con Bárbara y con Irene, o sea, pero siento que tenemos que tener una sesión, no virtual, sino una sesión física para que eso lo podamos debatir y podamos llegar a un acuerdo y de ahí partir hacia las convocatorias. Muy bien, consejera Gabriela.
solamente, o sea, retomando lo que dicen mis compañeras Bárbara y Sandra, sí, o sea, Bárbara, yo estoy de acuerdo, o sea, que todo se haga con minutas, con orden del día, pero pues que sí tengamos como estos espacios de trabajo, si le quieren llamar mesas de trabajo, sesiones, estoy de acuerdo, pero que sí tengamos pues justamente como estos espacios para poderlo debatir y discutir, ¿no? Y bueno, ahorita como lo que comentó la compañera Sandra, nada más comentar, pues que todo también se hizo de esta manera y tuvimos siempre el acceso a la información en el proceso que acabamos de bueno, que llevamos a cabo el año pasado con el tema de la ratificación. O sea, no es que no se haya hecho, bueno, lo que yo entendí, a lo mejor soy en un error, pero lo que yo entendí es que diste a entender que no teníamos como toda la información pública y siempre la tuvimos pública, siempre tuvimos acceso a toda la información, siempre tuvimos acceso a ir a las computadoras, a revisar los expedientes. Digo, yo me eché muchísimas sesiones con diferentes de ustedes, horas y horas y horas, incluso también contigo, Sandra, revisando todos los escritos de las opiniones que llegaron, y nada más como que quería dejar eso claro, porque yo creo que sí hemos estado haciendo entre todos un trabajo importante y le hemos dedicado muchísimo tiempo, le hemos dedicado mucho esfuerzo, todo esto ha sido de manera honoraria y no hay que echar por saco roto nuestra honorabilidad y nuestra transparencia y todo el tiempo que le hemos invertido y estudiado. Nada más quería comentar eso. ¿Y en algún otro comentario? Yo, sí, no, Eh, igual, o sea, me refería a lo que comentó la consejera Bárbara, no a que no tuviéramos información o simplemente a que esta tiene que ser transparencia, literalmente todo lo que hagamos. Las sesiones en las que lleguemos a acuerdos o esas, siento que tiene que ser totalmente transparente, no otra cosa, a eso me refería. Claro, como lo hemos estado haciendo, sí. consejero Emiliano Gómez, Emiliano Robles, perdón. Gracias, no, no pasa nada, gracias. No, yo nada más puntualizar, el documento que estoy preparando, quiero recalcar que son ideas mías que quiero compartir con ustedes, que evidentemente, como dice la consejera Bárbara, o lo que digan ustedes, si quieren que incluso yo de ahí aportemos cada uno las ideas, bienvenido, yo ayudo a crear un documento final, pero que quiero dejar claro que son propuestas que quiero establecer en calma, con puntualidad, bien sustentado, fundamentado y con las razones y los motivos que considero para que ustedes lo analicen, si se dé la publicidad, con independencia de que cuando esté calendarizado todo podamos retomar los puntos de ese documento para el debate entre nosotros. No va a suplir el debate que hagamos aquí, es lo que quiero aclarar. Es únicamente un documento que quiero o pretendo, pues por cierto orden y para permitirles a ustedes la reflexión, que no se va a hacer solo en una sesión, sino cuando ustedes estén haciendo sus propias propuestas, solo que sirva para que yo se los comparta como un borrador mío de los puntos que debería de contener la convocatoria y los puntos a valor. Solo precisar que es con el afán de ponerlo para que en su momento se debata y no excluir el debate de ese punto. Y yo colaboro en lo que ustedes necesiten. Al contrario, un privilegio y un honor. Es cuanto. Consejera Alejandra Romero, por favor. Adelante, consejera Romero. Muchísimas gracias. Estoy completamente de acuerdo con los compañeros, con la propuesta de Irving, con lo que nos dice nuestra compañera Bárbara y por supuesto con este documento que piensa enviar nuestro compañero consejero Emiliano Robles. Estoy de acuerdo con esta última parte. Siento que vamos a trabajar de manera, no de manera separada como en un inicio creo lo entendí, sino que ahora con esta propuesta trabajarlo en equipo. Sí, que socialice con nosotros este documento y empezar a agregar nuestras propuestas, trabajar en un mismo documento creo yo, para no separarnos, para trabajar en conjunto, por supuesto siempre con transparencia, que es lo más importante y que también a mí es un punto que a mí me preocupa y que quiero manifestarlo en este momento. Muchísimas gracias. ¿Tienen algo más? Bueno, entonces, a ver, tenemos la propuesta de hacer una mesa o varias mesas de trabajo en la que concurramos todos y que sean públicas para ir discutiendo entre nosotros todos los detalles de lo que tenemos que ir discutiendo y vayamos empezando a escribir lo que tenemos luego que aprobar en sesiones ordinarias. Tenemos esa propuesta, si la entendí así es la propuesta del secretario.
si están de acuerdo, podemos votarla o no votarla, no sé, si quieran que pasemos a este tema. Bueno, a ver, secretario, te pido si sometemos a votación esa propuesta. Propuesta concreta, hacer mesas de trabajo públicas para el intercambio de consideraciones de todos los consejeros que concurren a las mesas de trabajo, y ahí se discutan los temas, se empiezan a elaborar los proyectos de documentos que luego se lleven a estas reuniones ordinarias para discusión detallada y aprobación. Digamos que es un momento previo, que también será público, para llegar aquí a las reuniones del Pleno, a acabar la discusión y a tomar las votaciones. Entiendo que así sería la propuesta. Consejera Romero. Estoy de acuerdo, presidente, nada más que agregar lo que nos comentaba nuestra compañera Bárbara, compañera consejera, respecto a calendario, por cuestiones Sí, de claro. tiempo, de trabajo y demás, y estas mesas de trabajo, porque va a ser un trabajo bastante exhaustivo y sí requerimos tener como que los días y los horarios establecidos para poder apegarnos a ello. Muchísimas gracias. Sí, no, reitero, yo me comprometo a enviarle lo más pronto que me sea posible una propuesta más o menos de calendarios para que ya lo tengamos. No, yo coincido, tenemos que tener todos organizadas nuestras actividades. Bueno, entonces, a ver, consejero Urbín, le pido si puede someter a votación esta propuesta concreta de las mesas de trabajo. Con gusto, Así como se presidente. quedó, ¿eh? Ok, sí, con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia se somete a aprobación el siguiente acuerdo: hacer mesas de trabajo públicas para su discusión y aprobación posterior en las siguientes sesiones o sesiones posteriores. Por lo que procederá a recabar la votación nominal para la aprobación del acto de referencia, por lo que mencionaré los nombres de cada integrante a fin de que exprese el sentido de su voto. Cuenca Dardón Carlos Edmundo. De la Torre Mercado Gabriela. A favor. Hernández Morales Teresa Mercedes. A favor. Muñoz Ibarra Héctor. A favor. Nader Curi Jorge. A favor. Rivas González Sandra Margarita. A favor. Robles Gómez Mon Emiliano. A favor. Romero Galván Alejandra Montserrat. A favor. Sánchez Magallán González José Francisco. A favor. Illán Rondero Bárbara. En contra y razono mi voto. Las asambleas son el espacio adecuado para discutir, no las mesas ni ningún otro espacio, independientemente de que se hagan las propuestas debidas o se hagan equipos. Pero este es el espacio de discusión y de aprobación, por lo cual estoy en contra. ¿Sí? El de la voz, a favor. ¿Falta algún consejero por emitir su votación? Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: serán 9 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprueba el acuerdo y quiero insistir, para efectos del registro, no se va a tomar ningún acuerdo ni ninguna votación en estas mesas de trabajo, simplemente se van a elaborar los documentos que eventualmente, en su momento, se van a someter ahí sí a discusión y aprobación en estas reuniones, para que quede el matiz que es nada más elaborar proyectos de documentos. Bien, muy bien. Pues vamos al siguiente punto del orden del día, secretario, por favor. Quisiera decir algo, perdón. Adelante, consejera Mercedes. Sí, gracias. Buenos días a todos. Quiero disculparme porque tengo un compromiso, tengo que retirarme, pero está a mi disposición a seguir colaborando, participar de estas mesas de trabajo en cuanto sea convocada, y me disculpo de antemano por tener que retirarme ahora. Bien, sí, consejera, gracias. Gracias. Consejero Muñoz, Héctor Muñoz, ¿tiene la mano levantada? Sí, muy puntual, solo para no dejar pasar el comentario que hizo presidente con relación a la eventualidad de que la convocatoria que se emita pueda ser impugnada, no echar en saco roto esta idea de buscar la comunicación y la colaboración del Congreso para que pudiera ser atendida y en todo caso pudiéramos filtrar incluso la propuesta de convocatoria antes de emitirla con el área legal para que tuviéramos un poquito de más certeza en los contenidos de la convocatoria. Y el otro comentario muy puntual, no lo hice porque finalmente lo vamos a discutir en las mesas que se acordaron, tiene que ver con poder distinguir, digamos,
en la convocatoria las cuestiones de forma y de fondo, y sobre esa idea trabajar. La convocatoria va a establecer procedimientos, por hablar de la forma, ¿no? Va a establecer tiempos para el registro, modalidades de registro, lugares en que se va a hacer. Digamos, esta es la parte procedimental de la convocatoria. Y la otra parte, que aunque parece formal, es de fondo, tiene que ver con los requisitos para ser fiscal. Ahí sí yo creo que debemos tener mucho cuidado con no inventarnos requisitos. Están en la Constitución y están en la ley. No tienen que ser más que eso. Lo que nosotros le pongamos a la convocatoria seguramente va a ser impugnado. Yo digo que trabajemos sobre eso y termino el comentario diciendo que donde más vamos a trabajar, ya se dijo por ahí con alguna intervención, no es en cómo se acredita la edad, sino los elementos más subjetivos. Cómo se acredita la honestidad de una persona, para que a la hora de filtrar los candidatos no seamos impugnados con facilidad. Es decir, ahí sí vamos a tener que trabajar en la parte menos objetiva para que, de ser posible, desde la misma convocatoria, estemos determinando bajo qué elementos se van a ponderar los ítems, los contenidos, digamos, de los requisitos que se están cumpliendo o no. Pues, ¿cuánto? Gracias. Bien, muchas gracias. Pues, consejero, si quiere, consejero secretario, si quiere, vamos a la lectura del siguiente punto del orden del día. Ok, con gusto, presidente. El siguiente punto en el listado del orden del día corresponde a los asuntos generales. Cumplida su instrucción, presidente. Gracias, secretario. ¿Alguna o alguno de los consejeros desea presentar algún asunto general? Bien, pues en vista que ninguno de los consejeros tiene algún asunto general que presentar, esta presidencia hace el conocimiento lo siguiente. Existe un acta que se levantó con motivo de la suspensión por falta de quórum de la primera sesión ordinaria que se intentó desarrollar el 20 de marzo de la presente anualidad. Esta acta pues hace constar nada más la falta de quórum para sesionar y pues el orden del día que se había previsto para aquella sesión fue el que se discutió el día de hoy. Se va a elaborar esta acta de conformidad con el artículo 29, se va a suscribir de conformidad con el artículo 29 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Solamente para hacer constar a esa sesión acudimos los consejeros José Francisco Sánchez Magallán González, Emiliano Robles Gómez Mont, Sandra Margarita Rivas González, Gabriela de la Torre Mercado, el secretario Irving Chehue Luna y su servidor Jorge Nader Pul. Esto pues se hace para conocimiento de ustedes, independientemente de que obra el acta firmada en los archivos de la secretaria. Sería cuanto yo quisiera informarles. Así que, no habiendo ningún otro punto del orden del día que desahogar, siendo las 11 horas con 14 minutos del día de la fecha, 23 de mayo del año en curso, damos por concluida la primera sesión ordinaria del ejercicio 2024 del Consejo Ciudadano de la Judicial Ciudadano de la Ciudad de México. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia, que tengan un buen día y estableceremos contacto muy próximamente para el cumplimiento de nuestros acuerdos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Saludos luego. a todos. Igual, Un gusto. saludos, abrazos a todos. Hasta luego. Recording stopped. El Congreso de la Ciudad de México aprobó cambios trascendentales a los códigos civil y penal para proteger a las mujeres al igual que infancias y adolescencias. En la sesión ordinaria del 21 de mayo, las y los diputados establecieron como delito la violencia vicaria, con penas de 2 a 6 años de cárcel y una causal para la pérdida de la patria potestad. Como lo pudieron advertir, la temática central que se plantea en este instrumento que se somete a su consideración radica en adicionar el Código Civil, así como el Código Penal para el Distrito Federal, para establecer en estos ámbitos la violencia vicaria con las consecuencias legales que deben corresponder. El que cometa violencia vicaria en la Ciudad de México violará un artículo que será un delito autónomo que va a tener un castigo, una pena corporal de 2 a 6 años de prisión. Las y los legisladores también votaron a favor de robustecer en la legislación el tipo penal de feminicidio e incluir supuestos no contemplados o ambiguos en la actual redacción. Se trata de perfeccionar este tipo penal para evitar que por técnica jurídica
los delincuentes no les aplique este tipo penal. De igual manera, el Pleno del Congreso avaló modificaciones al Código Civil para establecer un marco jurídico de mayor protección a los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres en materia de pensión alimentaria. Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, la legislatura de la no discriminación. Ciudad de México, segunda legislatura, la legislatura de la no discriminación.